Tengo el placer de presentar a Carmen Viejo. Ella es doctora por la Universidad de Córdoba, es profesora en el Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba, imparte asignaturas de Psicología Evolutiva y de la Educación durante la infancia y la adolescencia para estudiantes de grado y nivel de máster. Como investigadora del Laboratorio de Estudios de Convivencia y Prevención de la Violencia, la ECOVI, ha llevado a cabo diferentes estudios sobre las relaciones sentimentales adolescentes y la violencia en estas relaciones, participando en proyectos científicos de índole nacional e internacional. Los resultados derivados de estos estudios han sido publicados en artículos científicos y capítulos de libros y diseminados a través de congresos científicos nacionales e internacionales. Quiero deciros que su tesis doctoral sobre el dating violence fue premiada por la Junta de Andalucía. Nos va a dar una nueva visión sobre los conflictos en las relaciones de pareja adolescentes. Gracias por haberme simplificado tanto el currículum. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Yo digo que me voy a venir para acá adelante porque yo eso está sentada no lo llevo nada bien. Muevo las piernas y empiezo a botar en el asiento. Bueno, quiero empezar dando las gracias por la invitación, dando las gracias por la paciencia, porque yo sé que esta hora era ya hora de irnos, no hora de escucharme a mí, pero voy a intentar ser breve. Dicen que lo bueno si es breve, 2 veces bueno, así que yo voy a intentar resumir lo máximo posible y voy a presentarles un poco lo que, bueno, la mitad de lo que tenía previsto, porque me han dado la mitad de tiempo, así que la mitad de lo que tenía previsto. Yo quiero hablar un poquito de ciertos riesgos de violencia que surgen a lo largo de la infancia y la adolescencia particularmente, ¿no? Y cómo esos riesgos de violencia pues, nos invaden en el ámbito educativo. Y hablamos de entorno educativo que nos recoge a todos, ¿no? Nos recoge a agentes tutores, nos recoge a trabajadores sociales, nos recoge a educadores sociales, a maestros, a maestras, profesores. Estamos todos dentro de ese ámbito educativo, ¿no? Yo cuando empecé a plantear esto, empecé a pensar en qué era lo que quería traer hoy, pues me hice una serie de preguntas, ¿no? Sobre que yo pensaba que podían ser interesantes contestar hoy. ¿Por qué seguimos hablando de bullying después de 25 años de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que hace falta hacer y por qué parece que lo que están haciendo otros países es más eficaz, más efectivo que lo que hacemos nosotros aquí, ¿no? Con el ejemplo de Finlandia, con el tan famoso programa Kiva, ¿no? ¿Qué hacen allí que aquí no hacemos? ¿Y por qué allí les da buenos resultados y aquí no? En fin, me hice una serie de preguntas, pero después de haber estado aquí ayer particularmente, todo el día, porque claro, esto lo modifiqué anoche, yo decidí olvidarme de mis preguntas y centrarme en las vuestras, las que han ido surgiendo aquí, ¿no? Y es que a lo largo de las distintas sesiones, a lo largo de las distintas charlas que han ido interviniendo, las distintas personas, pues creo que han ido surgiendo algunas cuestiones que yo voy a intentar tocar de alguna forma. Y además voy a intentar concentrarme justo en esa y como después me van a dejar un turno de preguntas, pero pues si interesa algo que yo no haya dicho, pues ya nos paramos ahí. Así focalizamos un poquito más en lo que nos resulta más interesante, ¿no? Algunas de las cuestiones que han salido que yo creo que son importantes, el tema de la adolescencia como etapa conflictiva. ¿Por qué los adolescentes se sienten tan cómodos con esas conductas de riesgo, ¿no? El consumo de drogas, seguridad vial, violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué les gusta tanto, ¿no? El papel socializador de los distintos contextos. Hablábamos también ayer, alguien preguntaba, ¿no? Oye, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el grupo de los iguales, de los compañeros, de las compañeras? ¿De eso no se está hablando? Sí hablamos. Lo que pasa es que parece que está como más implícito en todo lo que decimos, ¿no? Pues voy a intentar hacerlo un poquito más explícito. Alguien también preguntaba ayer, ¿cuál es la diferencia entonces, o cómo diferenciamos, o cómo trabajamos para diferenciar lo que es un conflicto puntual del contexto educativo de lo que es realmente un caso de acoso y todo lo que conlleva, abrir protocolo, ¿no? Seguimiento, temas administrativos, que todos en el ámbito educativo como que nos echa para atrás, ¿no? Esto tiene mucho papeleo. Bueno, pues también vamos a intentar ver un poquito cuáles son las claves para diferenciar una cosa de otra. El tema de la estadística, de los datos, ¿no? Hay más datos, menos datos, ¿cómo se interpretan esos datos? Pues voy a intentar hacer alguna pincelada y quería llegar, estoy leyéndolas todas porque quería llegar a las últimas porque me reía antes con una compañera, ¿no? Y es, ¿cuántas veces se ha hablado de acoso y ciberacoso en este día y medio que llevamos aquí?
Yo, ¿ves? Monedita, monedita. Yo decía, si me dieran un céntimo por cada vez que alguien ha dicho la palabra acoso, ciberacoso, yo salgo hoy de aquí rica. Eso para mí es un reto, porque a mí me toca hablar justo de esto, ¿no? Y me toca hablar justo de esto a sabiendas de que las expectativas parece que han ido aumentando y ahora, además de eso, me dicen que tengo media hora y que corra que nos vamos. Entonces, bueno, voy a intentar que aquí la ecuación me salga con la máxima satisfacción posible sabiendo todo lo que tenemos en contra, ¿vale? Una primera idea que quiero lanzar, el hecho de que somos cerebros sociales. ¿Qué significa esto? Somos personas que crecemos, nos desarrollamos en la sociedad, en una función civilizatoria que llamamos, ¿no? La civilización que entre todos formamos. Y dentro de ese desarrollo está la violencia, pero está la violencia como están cualquier otro elemento, el amor, la pasión, lo emocional. Todos estos elementos son los que nos permiten avanzar, nos permiten convertirnos en civilización. No podemos obviar esa agresividad que está ahí debajo. Si bien es cierto que cuando hablamos tenemos que ser conscientes de que agresividad y violencia no es lo mismo. La agresividad es lo que nos constituye como especie, es lo que está ahí, es lo que forma parte de nosotros. Sin embargo, el cómo la gestionemos, el cómo trabajemos con esa agresividad, es lo que puede dar resultado o no a conductas violentas. Es decir, que la violencia es el fracaso del proceso socializador de esa agresividad. Si no somos capaces de gestionarla, estaremos hablando de esa violencia. Por eso decimos que la violencia en realidad es una agresividad injustificada, es una agresividad que traspasa los límites de la moral. No nos deja pensar en un comportamiento ético, va más allá de la ética, va más allá de la moral, tiene un componente dañino, es cruel, por tanto, porque busca hacer daño a otra persona. ¿Sí? Por eso decimos que la violencia es algo interpersonal, nos ocurre dentro de ese contexto socializador, de esa sociedad. Es algo también personal, porque tiene consecuencias sobre cada uno de nosotros como individuos. Es algo injustificado que sobrepasa, va más allá de los límites de la moral y es algo cruel porque hace un daño. Y tenemos que tomar conciencia de que estas conductas violentas tienen una consecuencia importante, que es ese daño que hace a otra persona. Cuando hablamos de esa violencia en el contexto de lo que nosotros llamamos los iguales, y hablamos de iguales cuando hablamos de ese trato de igual a igual, ¿no? Y en esa frase todo el mundo entiende lo que es el igual, ¿no? De igual a igual, trátame de tú a tú, en ese plano horizontal de la relación. Cuando hablamos de la violencia dentro de este contexto de iguales, en realidad tenemos que tener conciencia de que ese contexto nos va a dar las experiencias más positivas, pero también va a ser el centro de esas otras experiencias negativas. Dentro de ese contexto de iguales disfrutamos, jugamos, nos divertimos, nos desarrollamos, pero también tenemos el riesgo de violencia. Y ese riesgo de violencia surge en un contexto que, como digo, se presupone de igual a igual, absolutamente horizontal, donde nadie debería estar por encima de nadie. Y sin embargo ahí se gesta, se forman esos tipos de violencia que en realidad sí que suponen el dominio de uno frente a otro, el que uno es capaz de hacer daño a otra persona. El contexto de los iguales, y ese contexto de los iguales también evoluciona, ¿no? Y aquí era una de las claves que veíamos ayer. ¿Qué pasa con la adolescencia? Antonio Jesús, el ponente anterior, ya hacía referencia a las partes, al desarrollo, ¿no? El cerebro en desarrollo. ¿Qué pasa con ese cerebro en desarrollo en la adolescencia? Ese cerebro en desarrollo en esta etapa adolescente nos va a explicar por qué los adolescentes asumen más riesgos de los que asumimos nosotros como adultos, por ejemplo. Ese sistema, esa corteza prefrontal que decía Antonio Jesús, ¿verdad?, es la que regula la conducta, es la que nos permite eso cognitivo que él hacía referencia, ¿no? Es lo que nos dice, lo que nos ayuda a tomar conciencia, a decidir lo que es positivo frente a lo que no. Nos ayuda a regularnos. Eso está aún en desarrollo durante la adolescencia, no está formado. Igual que los adolescentes siguen creciendo, el desarrollo, esa corteza prefrontal se sigue formando. No está aún desarrollada. No le podemos pedir que regulen su conducta como lo hacemos nosotros, adultos, que ya sí tenemos esa parte prefrontal del cerebro formada, ¿sí? Y tenemos la segunda parte, ese sistema mesolímbico, ¿no?, donde también se gestan ese sistema límbico, donde se gestan las emociones. Bien, pues ese sistema mesolímbico en este momento adolescente está altamente activado. ¿Por qué? Por el desarrollo hormonal, ¿no? Igual que el desarrollo hormonal hace que nos salgan las primeras espinillas, también hace que el sistema mesolímbico se active.
Y ese sistema mesolímbico es el encargado de la búsqueda de placer, de la recompensa inmediata, de lo que me gusta aquí y ahora, ¿sí? Si pensamos en ese adolescente, esa adolescente que busca ese ¿y qué pasa si?, ¿no?, que pone ahí la imagen, ¿y si pruebo?, ¿no? Eso altamente activado por ese desarrollo hormonal frente al sistema prefrontal que no le ayuda a decidir sobre las consecuencias que eso pueda tener, pues estamos hablando de esos adolescentes que no tienen reparo alguno en meterse en esas conductas que nosotros, desde nuestra perspectiva de adulto, hablamos de conductas de riesgo, ¿no? Riesgo de violencia, consumo, etcétera, etcétera, como te decía. ¿Qué hay si nos focalizamos en la parte de violencia, de acoso? Como comenzaba diciendo, el acoso no es nuevo para nadie. La prueba está en que desde ayer a las 9 de la mañana se ha ido hablando de acoso, ¿no?, en casi todas las sesiones. Cuando hablamos de acoso estamos hablando de algo que tiene ya más de 20 años de experiencia de investigación, de trabajo, de formación, etcétera, etcétera. Pero aún así, aún tenemos ciertas confusiones, ¿no? Y ahí salía la pregunta de, bueno, ¿y dónde está la línea entre lo que es conflicto y lo que no lo es? Bien, cuando tratamos de definir el acoso, y aquí no me voy a parar porque doy por hecho que este término lo controlamos, lo manejamos, estamos hablando de algo, de un comportamiento agresivo que tiene una serie de características, que es intencional, que es repetido, que se prolonga en el tiempo, que supone el desequilibrio entre dos partes, ¿sí? Todos esos elementos son a los que tenemos que hacer referencia cuando tratamos de descifrar si un comportamiento concreto, si ese niño que se ha levantado de la silla y le pega un empujón al otro, o ese niño que está en la puerta del colegio y le pega un empujón al otro para entrar primero, ¿eso es un conflicto o eso es un caso de acoso? ¿Cuáles son esas características que me permiten identificarlo? Bien, pues como la mayoría las conocemos, ¿no? Sucede en la escuela, dentro del horario escolar, en el entorno escolar. Hay esa diferencia de estatus o de poder entre unos y otros, ese desequilibrio. A mí lo que sí me gustaría pararme es en esa característica que habla de la intencionalidad de hacer daño, precisamente por esa conducta amoral que decía al principio. Cuando hablamos de violencia hablamos de algo que es inmoral, algo que es cruel, ¿sí? Pero cuando hablamos con los niños y le preguntamos qué es lo que está haciendo, dice, ay, pero si eso hace una broma, si esto no pasa nada, lo hace todo el mundo, ¿no? Ha sido una broma, no pasa nada, lo hace todo el mundo, esconde esta característica de intencionalidad que en muchas ocasiones pasa desapercibida. Ha sido una broma no implica que lo he hecho sin querer. Y algo que se hace sabiendo lo que se hace implica intencionalidad. Por mucho que mi intención no sea hacerle daño a la otra persona, pero tu intención ha sido la de hacer ese comportamiento concreto. Y ahí está ya la intencionalidad. No hace falta que mi intención sea la de molestar al otro. Simplemente con hacerlo, a sabiendas de lo que estoy haciendo, estamos hablando de intencionalidad. Porque lo importante aquí no es si yo lo he hecho con la intención de hacerle daño al otro. Lo importante es si al otro le ha molestado. Una broma termina cuando el que recibe la broma no la ve como tal. ¿Sí? Algunas conductas, pues esto todos los conocemos, ¿no? Hablamos de golpeos, de patadas, de bofetadas, de empujones, de amenazas, de robo, de coger la mochila y tirársela, ¿sí? De pegarle un empujón para que no entre al cole o para que no coja el autobús, ¿sí? Todo eso son conductas que si ocurren de forma repetida en el tiempo pueden convertirse en casos de acoso. A eso es a lo que hay que prestar atención cuando están en esos momentos. Porque cuando tenemos el caso de acoso identificado, todo el mundo lo tiene muy claro. Está ahí, se ha repetido muchas veces, la víctima en cuestión sufre tales consecuencias. Pero si nos preguntamos cuándo empezó esto, ahí tenemos serias dificultades para poner el momento. Por eso esas claves, esos comportamientos son los que nos tienen que hacer, yo siempre uso la misma expresión, ya me sueno repetida, ponernos las gafas de ver las cosas, ¿no? Estar pendiente de que eso puede ser un signo de que el comportamiento puede ir a más, se puede ir agravando. ¿Cómo funcionan estos casos de acoso? Pues funcionan dentro de una dinámica que está encubierta por la red social en la que estamos. Se ha hablado mucho aquí de la empatía, de la confianza con el alumno o las alumnas, ¿no? De cómo acceder a lo que esos adolescentes piensan o sienten. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no somos capaces nosotros como adultos de acceder al mundo de esos chicos y esas chicas?
pues no somos capaces de acceder porque estas conductas, estos comportamientos agresivos ocurren dentro del grupo de sus iguales. Y dentro del grupo, lo que pasa dentro del grupo se queda en el grupo. Y si lo dices fuera, eres un chivato, eres una chivata. ¿Sí? Tenemos que romper con eso, tenemos que romper con la idea del chivato y la chivata, tenemos que romper con la idea de que denunciar algo públicamente, algo que es inmoral, algo que es cruel y algo que está haciendo daño a otra persona, eso es ser un chivato o una chivata. ¿Sí? Eso es pedir ayuda, eso es salvar a otra persona y eso es romper esa ley del silencio que es lo que determina en muchas ocasiones que estos comportamientos se mantengan en el tiempo. De la misma forma que hablamos del acoso, antes cuando he dicho que se circunscribe al entorno de la escuela, ¿verdad? Que en horario escolar, seguro que alguno pensaba, sí, bueno, eso sería antes. Efectivamente, porque ahora, siglo XXI, tenemos las nuevas tecnologías encima de la mesa y eso hace que el acoso vaya más allá. Eso hace que el acoso evolucione. Evolucione además con una dificultad, la dificultad de que entramos en un campo que no siempre manejamos adecuadamente, el campo de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de esa brecha digital generacional que señalo ahí, que me resulta particularmente importante. Para nosotros, para los adultos, existe todo una brecha, existe todo un puente, ¿no? un río entre medias, un camino insalvable para acceder a lo que estos adolescentes manejan. Son más hábiles que nosotros, más competentes que nosotros, las manejan mucho más rápido que nosotros, para usos que nosotros no pensamos, y se nos escapa de las manos. Eso no quiere decir que para prevenir casos de ciberbullying ahora tengamos que salir todos de aquí siendo expertos o expertas en nuevas tecnologías. Significa que tenemos que perder el miedo a trabajar con esas nuevas tecnologías y con nuestros adolescentes. Ayer alguien decía, ¿no? La necesidad de que quien trabaja con ellos tenga al menos un móvil con las mismas características para por lo menos saber qué es lo que pueden hacer cuando miran el móvil, ¿no? Es fundamental que sepamos hasta dónde llegan sus comportamientos con esas nuevas tecnologías. Y es fundamental educar en el buen uso de esas tecnologías. No tenemos que ser hacker informáticos, tenemos que saber utilizar esas tecnologías, esas redes que nos ofrecen. Esto hace que del acoso pasemos al ciberacoso, es decir, ese acoso, ese bullying que se sirve de esas nuevas tecnologías, que se hace a través del móvil, a través de internet, con las redes sociales, etcétera, etcétera. Que mantiene ciertas características comunes, ciertas claves que nos permiten identificarlo, comunes a esas situaciones de acoso, pero que también hay otras que son diferenciadoras. Estamos hablando de que la repetición, el desequilibrio de poderes se van difuminando y eso hace, al quedarnos con menos claves de identificación, hace que los casos de ciberbullying sean más difícilmente detectables. Pero tenemos que estar atentos a cuáles son los comportamientos que los chicos y chicas tienen a través de las redes. Ese desequilibrio de poderes ya no es que haya uno fuerte y otro menos fuerte, uno grande y otro chiquitillo, no. Significa que uno sabe utilizar las redes mejor que otro y que como además, si a priori, si no quiero, nadie sabe quién soy, nadie no, quien lo recibe, que cuento que es menos hábil que yo manejando el móvil, ¿sí? Como no sabe quién soy, pues resulta que el comportamiento se agrava, tiene una consecuencia mayor, porque sufrimos esa indefensión, no sabemos quién nos está atacando, ¿sí? Y tenemos, por tanto, que estar atentos a esos comportamientos de los agresores, porque es más fácil identificar a quien lo hace, a quien está todo el día con el móvil mirando el móvil, que a quien de pronto no sabe de dónde le ha venido el ataque. Algunas conductas, pues igual que antes, pero en este caso utilizando las nuevas tecnologías. Ahora ya, para meterme con mi compañero o compañera de clase, no necesito insultarlo o no necesito darle un empujón en la puerta del centro. Ahora le tomo una foto, quizás mientras que otro lo empuja, le tomo una foto, la modifico y la subo a las redes sociales. Y antes de salir a las 2 de la tarde por la puerta de ese centro, todo el mundo ha visto la foto. Y ya tenemos la risa creada. O en el patio de colegio, donde hasta ahora había cierta vigilancia, menos vigilancia, ¿no? Aprovecho para buscarle las vueltas a quien sea que esté haciendo la guardia y le tomo la foto. O le hago el comentario. Y esos niños, esas niñas, muchas veces nos dicen,
No pasa nada, si en realidad yo ya estoy harto, ya estoy acostumbrado a que lo hagan. Y ese ya estoy acostumbrado a que lo hagan, lo que nos está diciendo es, ojo, ojo, porque eso se está repitiendo. No es la primera vez, ya lo estás sufriendo. Te están insultando, no, pero no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Tenemos que llegar al fondo de la cuestión. ¿Dónde empiezan esos comportamientos? No podemos esperar, todo esto desde una mirada preventiva, lógicamente, no podemos esperar a que el comportamiento alcance las formas más altas de violencia, las formas más graves. Podemos imaginar, por tanto, que la dinámica de esas formas de ciberbullying se complejizan. Se complejizan porque ya no tenemos solo a las tres personas, a los tres protagonistas de ese caso de agresión. Ahora tenemos a toda una comunidad que nos observa. Todo un grupo de WhatsApp que ha visto la foto antes de salir a las 3 de la tarde. Todo un grupo en las redes sociales que saben quién es fulanito o quién es menganita o qué ha hecho. Todo un grupo que ha visto esa foto que va pasando. O no sabemos cuántos receptores de un vídeo, de un mensaje que se hace viral, ¿sí? Eso se magnifica dentro de ese escenario virtual que llamamos. Y eso hace que la víctima se sienta cada vez más indefensa y que los efectos sean cada vez mayores sobre esas víctimas. Algunos datos para responder a otras de esas preguntas que nos quedaban ahí. ¿Qué pasa con las estadísticas? ¿Hay más casos? ¿Hay menos casos? Lo cierto es que cuando hablamos de datos y nos quedamos solo con un porcentaje, estamos tomando datos muy parcelados, datos que realmente nos dicen muy poco, porque no sabemos cómo se ha medido eso. ¿Cuántas preguntas se ha hecho? Lógicamente, si yo preguntara aquí en la sala, ¿cuántos de vosotros piensan que ha sufrido bullying en su infancia? Probablemente las manos fueran muy pocas. Pero si pregunto, ¿a cuántos de vosotros había un compañero o una compañera de clase que le insultaba y que le hacía ciertas perrerías y que se metía con él constantemente? Ahí probablemente fuésemos encontrando algunos casos más. Lógicamente yo no puedo comparar un estudio de hace 20 años que hiciese solo una pregunta de bullying y que me diera X porcentaje con un estudio de ahora que me desglosa 10 preguntas diferentes sobre comportamientos concretos. Eso no es comparable. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos sin saber qué es lo que ocurre? Y aquí me estoy echando yo piedras en mi tejado, porque yo soy de la que va con los cuestionarios a preguntar qué es lo que está pasando en los centros, ¿no? ¿Nos quedamos sin saber lo que ocurre? No. Acudimos a una serie de estudios que nosotros llamamos, estudios que se llaman metaanálisis y que probablemente alguno de vosotros haya leído, que lo que hace es sacar conclusiones de todos los estudios que se han ido publicando, ¿sí? Esto que traigo aquí son resultados de un metaanálisis publicado. Ese metaanálisis ha recopilado todos los estudios sobre acoso y ciberacoso que había hasta ese momento y ha sacado conclusiones sobre esos datos. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el bullying está más presente aún que el ciberbullying, pero que la tendencia va en aumento, lógicamente. Cada vez tenemos niños y niñas con más acceso a esas redes sociales, ¿no? A esas nuevas tecnologías. Que hay proporciones de ciberagresores, cibervíctimas que oscilan, en este caso, entre el 7 y el 25 o entre el 6 y el 15, ¿sí? Es decir, que los porcentajes van aumentando. Que hay pocas diferencias, cada vez menos, entre chicos y chicas. Cada vez tienen un comportamiento más parecido. Y esto va a ser importante cuando hablemos del próximo fenómeno violento que les voy a presentar. Y además se estrechan las diferencias de edad. Es decir, que todos en esa etapa de alguna forma participan en algún momento de esta serie de comportamientos. Con respecto a las consecuencias, una cosa importante que a mí me gusta resaltar aquí es el hecho de que las consecuencias no son solo para la víctima. Tendemos a decir, ¿qué le ha pasado a la víctima, no? Este es el que ha recibido, este es el que está mal, el que se está haciendo vulnerable. Por supuesto, las víctimas tienen consecuencias y es a la primera que tenemos que atender. Eso está claro y además lo tenemos en todos los protocolos, ¿sí? Pero también tenemos los agresores. ¿Qué pasa con los agresores? Si no intervenimos con esos agresores, si no prestamos atención a esos agresores, en realidad no estamos eliminando el problema. El problema sigue ahí. Proteger a la víctima está muy bien, pero también tengo que trabajar con el agresor. El agresor también tiene consecuencias. Y las tienen tanto del bullying como del ciberbullying. Y esto está muy bien, pero supongo que a todos lo que nos interesa es, bueno, ¿y con esto qué hacemos, no? ¿Y yo qué puedo hacer desde el sitio en el que estoy?
Mi visión sobre esto es una visión preventiva. Yo soy maestra, soy psicopedagoga. Mi visión tiene que ser la educativa. Yo no me puedo quitar esa idea de la cabeza, ¿no? Y con esa mirada de la educación, de la prevención, es con la que abordamos el estudio de estos fenómenos. Si bien no tenemos que partir de cero, porque ya decíamos que el bullying tiene 20-25 años de estudio. No tenemos que inventar ahora nada nuevo, tenemos que trabajar sobre lo que ya hay. Y eso es el desarrollar prácticas basadas en la evidencia. Veamos qué es lo que se viene haciendo, qué es lo que funciona. Todos los que estáis dentro de un centro educativo sabéis que hay muchísimos planes implementados, ¿no? El gabinete de convivencia, el plan de convivencia en los centros, etcétera, etcétera. Hay muchísimas medidas. Vamos a trabajar sobre ellas, porque no hay que quitarlas y volver a empezar. Hay que ir mejorándolas progresivamente. Yo traía aquí algunos programas que me voy a saltar directamente. Simplemente nombro algunos y si surge interés, pues luego los comentamos, ¿no? Hablaba del Sevilla Antiviolencia Escolar porque es el primer programa que se desarrolló en Andalucía en los años 90. Fue un programa piloto que se convirtió en un programa regional en esta vuelta de tuerca, en el Andalucía Antiviolencia Escolar. Y antes hablaba del Kiva, ¿verdad? Este programa nace con la misma ideología del Kiva, un programa que se lleva a todos los centros educativos andaluces y este programa empieza a demostrar efectos positivos, pero desaparece. Después de X años, desaparece. ¿Cuál es el éxito del Kiva? ¿Cuál es el éxito de Finlandia? Finlandia ha conseguido implementar un programa de prevención de acoso y ciberacoso en todos sus centros educativos, con el apoyo del gobierno. Esto es un problema comunitario, nos afecta a toda la comunidad educativa y hasta que no asumamos que o nos metemos todos o pinchamos la pelota, esto no va para adelante. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos con protocolos, trabajamos con distintas medidas, ¿verdad? Que ya conocéis. Trabajamos con nuevos programas que ahora sí incluyen ya la parte de redes sociales, incluyen la parte de nuevas tecnologías, ¿verdad? Vamos avanzando, vamos mejorando los programas que ya teníamos. Pero con todo eso podemos sacar conclusiones. Y aquí sí que me quiero parar un minuto porque creo que es especialmente importante. Tenemos las claves de los programas más eficientes. Rescatémoslas, utilicémoslas, pongámoslas al servicio de nuestra comunidad educativa. ¿Cuáles son las claves que funcionan cuando queremos trabajar para prevenir el bullying y el ciberbullying? Tenemos que hablar, tenemos que definir los conceptos. No podemos trabajar un programa de bullying y ciberbullying sin decir lo que es y lo que no es. Esa diferencia es clave y la hemos estado comentando aquí en otras sesiones, ¿verdad? La importancia de definir eso, de las charlas informativas que se decía antes, el papel de los agentes tutores en esas sesiones informativas. Pero esas sesiones informativas no solo se pueden quedar en el alumnado. Todos somos comunidad educativa. ¿Dónde está el profesorado? ¿Dónde están las familias? Todos tenemos que formar parte de eso y los programas más eficaces dicen formemos y entrenemos a los padres y madres, formemos y entrenemos a la familia, porque se educa en casa y se educa en la escuela, ¿verdad? Esa frase tan bonita que ponían antes. Se educa en casa y se educa en la escuela y todos tenemos que seguir la misma línea. Tenemos que trabajar con el profesorado, tenemos que entrenarlo, no podemos dar por hecho, alguien decía antes también, ¿no? Yo soy profesora, yo no sé de estos temas, no tengo por qué saber. Tenemos que trabajar con ellos, tenemos que formarlos, tenemos que darle ayuda. No podemos poner la responsabilidad de que trabajen con un tema si no les ofrecemos las estrategias para que puedan hacerlo. Trabajemos con el propio centro, la gestión de aula, las reglas de clase, las normas, todo eso es fundamental porque la disciplina es importante tenerla asumida desde facetas que no implican esos comportamientos violentos. Y a mí me gusta esta, que por eso está en amarilla resaltada. Asumamos una política anti-bullying ecológica, la whole policy, la whole school. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que trabajar desde una mirada global. Todos estamos en esa comunidad educativa, todos formamos parte de esas políticas que nos abarcan a todos. La whole school parte de la mirada de que trabajar para prevenir bullying y ciberbullying significa trabajar por y para la convivencia. En la medida en que todos trabajemos para mejorar esa convivencia, estaremos mejorando en este sentido. Algunos elementos, madre mía,
Algunos elementos importantes, y voy a correr mucho porque me he dejado para el final, la que para mí es la parte más interesante porque es de la que menos se habla. Algunos elementos interesantes para trabajar en esa convivencia, ¿vale? Fijaros que aquí hay una etiqueta, porque el resto la reconoceremos, pero fijaros que hay una etiqueta que habla del dating. ¿Qué significa el dating? El dating son esas primeras citas. Y es que es importante que tengamos en cuenta que esos chicos, esas chicas que tienen esos comportamientos violentos con lo que hemos llamado sus iguales, con esos compañeros y compañeras, siguen creciendo. Y una de las preguntas que lanzaba al principio es, ¿esperamos a que crezcan y así desaparece el bullying? Cuando esos chicos y esas chicas crecen, esos comportamientos que han aprendido de violencia, de relación con el otro, se los llevan a otros contextos, ¿sí? Y en esos contextos surgen las primeras relaciones de pareja. En esos contextos es donde asumen algo que para ellos es natural, es normativo, es lo que nosotros llamamos tarea psicoevolutiva. El que ayer era mi amigo o mi amiga, resulta que mañana, este ya me gusta, ¿sí? Y si con él me relacionaba a base de empujones o con ella me relacionaba a base de empujones, ¿por qué no le voy a dar empujones pasado mañana? Si sigue siendo la misma persona. Con esa mirada, me salto esto, con esa mirada llegamos a un comportamiento que para nosotros es especialmente importante. Es lo que llamamos dating violence. Violencia en las relaciones de parejas adolescentes, violencia en las relaciones sentimentales adolescentes, que son esos comportamientos agresivos de cualquier tipo que ocurren dentro de las parejas adolescentes, sean más o menos estables, sean más o menos duraderas. ¿Por qué es importante eso de parejas adolescentes? Porque si miramos hacia atrás, desde nuestra mirada de adultos, nos es muy fácil identificar que las parejas que teníamos con 13, 14, 15 años no son para nada como las parejas que tenemos ahora. Porque cuando hablamos de una dinámica de pareja adulta, estamos hablando de una pareja diferente a esas parejas adolescentes, ¿no? Ahora discutimos con nuestra pareja y a las 10 de la noche estamos los dos debajo del mismo techo. Con 13 años discuto con mi pareja, tú para tu casa que yo para la mía, ¿sí? La dinámica es diferente, los conflictos se afrontan de forma diferente y el cómo gestionamos eso también es distinto. Por eso es importante que veamos que la violencia que ocurre aquí tiene unas características que la definen. Asumimos esa mirada de género para explorar si los comportamientos de las chicas y los chicos son diferentes y los datos nos dicen que ambos, chicas y chicos, actúan como agresores y también como víctimas. Y hay matices en función del tipo de violencia que analicemos, pero los dos están metidos en una dinámica que es bidireccional. Y esto significa que si tú me insultas, yo te devuelvo el insulto. Y que si tú me vuelves a insultar, yo te pego un empujón. Y como yo te pego un empujón, probablemente tú me des otro más fuerte y ahora sea yo el que te dé un empujón y te deje caer al suelo. ¿Sí? Es una dinámica que va fluctuando de uno a otro, que se van intercambiando. Sigo rápido. Algunas conductas que lo definen, pues es fácil identificarlas, ¿no? Amenazas con romper la relación. Si sales con tus amigos, a mí después no me llamen, ¿no? El control sobre las redes sociales, que no me dejas ver tu Facebook, eso es que algo me tienes que esconder, ¿sí? Dame la contraseña que quiero ver. Esos controles forman parte de este tipo de dinámica. Aislar del grupo de amigos, romper algunos objetos, coger algo y rompérselo, ¿no? Algo que sé que te importa, te lo quito. Todo eso forma parte de las dinámicas de dating. Algunos datos, muy rápidamente. Son comportamientos interrelacionados, es decir, lo más psicológico, lo más verbal, lo más físico, todo ocurre en un juego que es un juego sucio dentro de esa dinámica de comportamiento. Cuando hablamos de lo físico, en torno al 20%. Cuando hablamos de lo psicológico, una horquilla de comportamientos enormes, según los estudios que veamos. Por encima del 50% en la mayoría de los casos. Cuando hablamos de lo sexual, en torno al 10%. Pero lo importante es que chicos y chicas están implicados en eso y que están implicados a lo largo de toda la adolescencia. Me lo voy a saltar. ¿Cómo funciona? Funciona evolutivamente y sistémicamente, ¿no? Que es lo que decía ahí. Va cambiando a lo largo de la adolescencia y además todo se retroalimenta, porque como yo soy, yo voy cambiando y eso hace que mi pareja también cambie. Pero el hecho de cómo cambie mi relación de pareja también me influye a mí, ¿no? Es sistémico en el sentido de que todas esas variables se van retroalimentando. La mirada de intervención primaria, ¿qué hacemos en estos casos? Pues fijaros, acudir a los factores de riesgo. ¿Dónde están los factores de riesgo de este comportamiento? Están en lo personal,
en mi autoestima, en mi empatía, en mi capacidad de gestión, en mi competencia social, está en lo contextual, en mi grupo de amigos, en que mi amigo me diga, ¿pero de qué vas? ¿Cómo le haces eso a tu pareja? O que mi grupo de amigos diga, ¿que te ha hecho eso y tú no le has dado una torta? Eso condiciona. En mi familia y en los factores de pareja, los conflictos y el desequilibrio de poder dentro de la pareja, el que uno se haga cargo de todo dentro de la relación o intente mandar sobre el otro, son las características, son los factores de riesgo más importantes para que ocurran estos comportamientos violentos. De nuevo, un montón de programas que me voy a saltar para llegar a las claves, que es un poco lo que nos interesa, ¿no? Al final de todo eso, ¿qué sacamos? Pues fijaros, sacamos claves de trabajo. Los programas nos dicen, intervención primaria, hay que prevenir. Y esa intervención primaria tiene que llegar cuanto antes, mejor. Porque eso de, mi hijo no tiene pareja. Mentira. Empiezan a los 10, a los 11, a los 12 años. Ya saben lo que es que a alguien les guste, ya saben lo que es un tonteillo, un acercamiento. Eso que nosotros nos empeñamos en decir son cosas de chiquillos, para ellos tiene mucha más importancia. Es importante estar ahí, es importante educar ahí. Dice, a los 13 es como muy tarde, porque ya a los 13 ya saben lo que es una pareja, ¿sí? Hablamos de programas de larga duración, lo curricular, la importancia de que esto no sea algo puntual en el tiempo, la importancia de que esto lo asumamos como parte de la tarea educativa, de que lo metamos dentro de los centros, de que todos estemos a una. La importancia de trabajar sobre las creencias, sobre mis ideas sobre lo que es una pareja y cómo debe funcionar, es mucho más efectivo que el trabajar sobre esto así no se hace, un comportamiento, porque evito ese comportamiento y hago el de al lado. Si trabajo sobre mi idea de la pareja, realmente estoy construyendo una pareja mejor, una pareja más positiva. Menor impacto si asumimos perspectiva de género. Esto siempre me genera problemas. ¿A qué nos referimos aquí? ¿O qué se refieren los programas aquí? Se refieren que si asumimos la perspectiva de violencia de género, donde ellos son los que agreden y ellas son las que se victimizan, no estamos respondiendo a lo que ellos viven en la realidad de su pareja. No estamos diciendo que no existe esa violencia de género, estamos diciendo que existe otro tipo de comportamiento, que es el dating violence, que tiene una prevalencia mayor en estas edades y que también debemos trabajarlo. Y algunos temas importantes, algunos contenidos importantes. Trabajemos sobre qué es y qué no es la violencia. Trabajemos sobre la desnormalización de comportamientos violentos, lo que no debemos asumir, lo que no debemos asumir como normal. Lo que no me gusta, lo evito. Trabajemos sobre la empatía y trabajemos sobre la autoestima como las claves de esas variables personales. Una última pincelada, un minuto, lo prometo. Porque cuando Antonio Jesús hablaba sobre la perspectiva positiva, yo pensaba en esta última parte que os traía. Hay una nueva corriente, hay una nueva mirada para educar en esto, que me parece particularmente interesante. Estamos en la era de las competencias, trabajar para desarrollar esas competencias, para hacernos competentes. También aquí trabajamos en la competencia. Si queremos eliminar el riesgo de violencia, si queremos promover relaciones saludables y si queremos comprender realmente cómo funcionan esas parejas adolescentes, tenemos que trabajar la competencia sentimental, que llamamos. ¿Qué implica trabajar esa competencia sentimental? Implica preguntarnos, implica que los adolescentes se pregunten qué quiero y qué necesito de mi pareja y a partir de ahí trabajar 3 elementos clave. Trabajemos la toma de conciencia. Trabajemos mirarnos hacia adentro, trabajemos saber lo que quiero, lo que necesito. Trabajemos la mutualidad. Una pareja implica negociar, somos dos, hay que negociar, hay que ver cuáles son mis intereses y cuáles son los de la otra persona. Implica la mutualidad, la reciprocidad. Y un último elemento fundamental, y también se habló ayer de esto, la regulación emocional. Identificamos mis emociones, identificamos las emociones del otro y aprendamos a gestionarlas, aprendamos a trabajar con ellas, ¿no? Trabajando estos 3 elementos, estamos desarrollando esa competencia sentimental. Quiero cerrar, porque como me tocaba cerrar, pues quiero cerrar con una visión general de distintos comportamientos violentos, ¿no? Nosotros hemos trabajado o hemos tocado apenas estos 3, porque son quizás los que nos abarcan más en ese ámbito de infancia y adolescencia, ¿no? Hablamos del bullying, hablamos del ciberbullying, que empieza un pelín después que el bullying, ¿no? Se habla del bullying de entre los 8 a los 17, 18.
ciberbullying a partir de los 10, 11, es el regalo estrella de las comuniones, ¿no? Con el móvil, pues a partir de entonces. Hablamos del dating, que empieza, pues eso, en torno a los 12, cuando empiezan las primeras parejas. Tiene un pico hacia los 16. Hablamos de la violencia de género, que efectivamente ocurre en la adolescencia, pero el pico de violencia está en torno a los 33, 40 años, ¿vale? Y hablaron ayer, aquí los expertos, que yo de esto no me meto, hablaron ayer de los delitos de odio, que también tiene una horquilla amplia, ¿verdad? Me parece que es un fenómeno más de la adultez. Bueno, con esto, con la lengua seca por correr, cierro, muchas gracias y se termina con paciencia. Bien, muchas gracias, Carmen, por tu síntesis y por tu velocidad. Sí, casi. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Sí, aquí. Hola, buenas tardes. Primero agradecerte la ponencia que acabas de hacer, no solo por la rapidez, sino también por el contenido. Bueno, nos has comentado, y bueno, a lo largo del Congreso se ha ido comentando el tema de que debemos de eliminar esa brecha digital. Yo hablo también como docente, porque soy maestra. Entonces, me gustaría saber un poco a dónde podemos acudir para obtener ese conocimiento sobre programas o redes que existen, porque cada vez nos damos cuenta que nuestro alumnado nos viene con un programa nuevo, una red nueva que está utilizando y nos quedamos un poco así como sin saber por dónde acudir. Entonces, más que nada por eso, por saber un poco de información para obtener esos programas o redes. Pues muchas gracias por tus palabras. Verás, con el tema de la brecha digital tenemos un serio problema. Y es que las tecnologías corren más de lo que corremos cualquiera que nos empeñemos en escribir manuales, en sacar programas de formación. Las tecnologías corren más. Cuando sacamos un manual ya se nos ha quedado antiguo porque ya ha salido algo entre medias, ¿no? Por el camino. Entonces, ¿cómo lo hacemos normalmente? Lo hacemos con el uso. Nos paramos a saber cómo funcionan y cuáles son la base de esas tecnologías, porque en realidad todas comparten algo. Nuestras recomendaciones para acercarnos en esa brecha, como decimos, ¿no? Y sobre todo en el buen uso de las tecnologías, hacer una mirada a cuáles son las políticas que hay detrás de esas tecnologías, el uso seguro, conocer qué es lo que pasa, el tan sabido ejemplo, ¿no? Si subo una fotografía, ¿esto es mío o deja de ser mío? ¿Dónde llega la información? Ese ámbito de lo privado, educar en lo privado. La información con esos alumnos, con esos chicos, con esas chicas, no tiene por qué ir dirigida a una red en concreto, tiene que ir dirigida a lo que hay debajo del uso de esas redes. Si educamos en mantener la privacidad, por ejemplo, de la misma forma que no me subo a un autobús y le cuento al que está a mi lado dónde voy, qué es lo que hago, con quién salgo, ¿no? Pero sí después lo tengo puesto en mi muro, ¿no? De Facebook o de cualquier otra red social, dónde voy, qué es lo que hago, dónde he comido, no me pueden hacer un seguimiento exhaustivo. Educar en esa prevención de riesgo más que en el hecho de las propias redes, porque si nos ofuscamos con las redes, siempre vamos a llegar tarde. Esa es mi recomendación. Bien, pues muchas gracias. Bueno, pues gracias, Carmen, por tu última intervención, que ha sido muy interesante como el resto. Muy breve, porque vamos con el tiempo, vamos a clausurar el Congreso, el tercer Congreso Nacional de Agentes Tutor. Tengo a mi derecha a nuestro teniente alcalde, delegado de Seguridad, de Presidencia, Seguridad y Vía Pública. Yo tengo que agradecer, en primer lugar, a él, a nuestro teniente alcalde, que ha creído en este congreso, que nos ha estado insistiendo desde hace mucho tiempo en que hagamos este congreso. Tuvimos una primera ocasión, pero no pudimos hacerlo por algunas dificultades y ya por fin lo hemos conseguido. Tenemos que agradecer también, hoy tengo que agradecer también, como sabéis, la complejidad de la jefatura de la policía local, de las policías locales, es muy alta. Tenemos muchos problemas, tenemos que estar en el día a día, no nos da tiempo a trabajar en formarnos y sobre todo en una materia tan importante como es esta.
Yo tengo que agradecer al equipo que tengo, encabezado por Leopoldo Salinas, el intendente mayor, el inspector de la escuela, Francisco Martínez, los dos compañeros que han estado con este tema, Juan Jesús y Javier, y los otros 4 compañeros que también están trabajando son Fidel, Marcelo, Jurado y Cantador. Y por supuesto al resto de la plantilla de policía local, que aunque no están haciendo labores específicas de agente tutor, son agentes tutores en potencia. ¿Y por qué digo son agentes tutores en potencia? Porque nosotros llevamos varios años yendo a los colegios, toda la plantilla. A las 8, a las 7 de la mañana salen todos y toda la plantilla va a los colegios. Va a la entrada a los colegios, a la salida a los colegios, durante todo el curso escolar. Y se dedican pues a estar muy pendientes de nuestra infancia y de nuestra juventud, que creemos que es el futuro. También quiero agradecer a todos los ponentes, que han sido las intervenciones magníficas. Ya sabéis que lo hemos estado poniendo, que va en YouTube, en la página que hemos puesto. Si alguno todavía no la tiene, pues se lo comentaremos ahora después. Las ponencias magníficas, creemos que hemos aprendido todos los compañeros que estáis aquí de España, agentes tutores, profesores, maestros, miembros de la Judicatura, de la Fiscalía, etcétera. Y por supuesto, agradeceros a todos los que estáis aquí. Si no hubiera sido por vosotros y vosotras que estáis aquí con nosotros, pues la verdad es que no hubiéramos podido hacer este congreso. En todo caso, creemos que es muy importante que hayáis venido de toda España y que estéis aquí con nosotros compartiendo nuestras inquietudes y aprendiendo nuestro aprendizaje con el resto de los ponentes. Y yo, sin más, le paso la palabra a nuestro teniente alcalde para que clausure este congreso. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muy brevemente, porque primero por respeto a Carmen, que la pobre le hemos cortado el tiempo y yo creo que el político no debe de usar un tiempo que le hemos cortado a un ponente. Por lo tanto, yo creo que en menos de un minuto tenemos clausura. Desde el Ayuntamiento de Córdoba queremos agradecer a todos los que habéis venido de fuera y yo creo que, y también a los que de aquí de Córdoba, que han venido de la provincia de Córdoba, el esfuerzo que habéis hecho, y nosotros también hemos intentado, primero, que estéis a gusto. Creo que es una ciudad bastante acogedora. Habréis pasado, aparte de la densidad y la concentración de la jornada, creo que también habréis disfrutado un poco de la noche y un poco de la fiesta de noche, y yo creo que, bueno, era un objetivo también nuestro, no solamente de la densidad de la jornada y del congreso, sino también el que también disfrutarais de la ciudad. Y solamente me queda yo la conclusión que saco de todas las ponencias que he estado, y he estado en la mayoría de ellas. Esto es un tema educativo, educación, 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 y sobre todo tarea de todos. Esto no es solamente de los que estamos aquí o de los que estáis aquí, que podemos estar más o menos interesados. Esto también es responsabilidad de todos los entes políticos, administrativos y funcionariales. Yo creo que eso es un tema también importante. Por lo tanto, a los que estáis aquí, no sé si hay algún concejal o algún responsable político, pero que se cierre los oídos. Los que estáis aquí, cuando volváis a vuestros sitios, darle caña un poquito a los políticos para que organicen actividades de este tipo, y que la policía local debe de tener agentes tutores, lo mismo que los temas educativos. Porque es que si no es muy complicado. Entonces, insisto, vamos a trabajar. Esto es prevención, esto es educación y esto es el futuro. Después, cuando nos encontramos determinadas actitudes, determinadas cuestiones en los menores, nos asustamos y entonces la publicidad aparece con grandes titulares, pero después no somos capaces de dedicarle el tiempo necesario a preparar y a dirigir esta política que es a medio y largo plazo. Tendremos una sociedad española mejor si somos capaces de trabajar en este tema, que yo creo que merece la pena y es muy importante. Así que gracias por vuestra asistencia y que lo paséis muy bien en la vuelta. Nada más, quiero agradecer, se me había olvidado antes, a Smithy, está allí el responsable, Enrique, que son los que han estado trabajando con nosotros en que esto haya salido muy bien. Y que tengáis un buen viaje a casa y lleguemos todos sanos y salvos, que ese es nuestro objetivo. Gracias.